Bien. Perfecto, Sí, perfecto, ya está. Perfecto. creo que ahí sí. Sí, sí, perfecto. Genial. Ahí dice, aparece en pantalla la palabra grabando. Listo. Y ahora Tal lo cual. único que me gustaría probar es si podés poner a Horacio en toda la pantalla. Decime cómo hago eso. Mira, silenciamos a todos, inclusive yo. Sí. Ya hay 19. Están todos silenciados. Sí. No, pero que me diga. Cuando se pone compartir pantalla, ahí dice, Secretaría Académica para todo. Vista del hablante, ahí está. Vista del Falange. È un Falange. En vista de la... Ya hay 20. Viste. Ay, acá el chat, a ver quién hay. Ay, Horacio, ya sabés manejar todo, está buenísimo. Lees el chat, prestás atención. Vos sabés que no encuentro esa Es opción. verdad. Sos un genio. La vista del hablante arriba, ¿no? Hola Giselle. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Veo que disfrutando la herramienta informática. Hola Giselle. Hola Sí. Martín, ¿cómo estás? Sí. Re bien. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Con él. Bueno, a ver. Hagamos la prueba de y que quede solamente con el micrófono Horacio y ahí ver si a vos te sale la cara de Horacio solo. En general el que habla lo solo el sistema lo pone. Lo enfoca solo al que está hablando. El sistema. Sí, directamente, sí lo sé. El sistema a veces enfoca solo al que está hablando. Pero me silenciaron. Estoy silenciado. No, estás con No, audio, no, no, Horacio. estás con audio ahí. Estoy. No, te Sí, tendrías que silenciar vos también, Martín, y bueno, me Sí, yo silencio ahora me yo silencio. Y el que tiene el micrófono abierto Quería es ver. el que enfoca la pantalla. Sí. Eso es así. Preguntarle si tienen limitación horaria. Ya le pregunto. ¿Y tiene limitación Yo horaria el ahí te Zoom? veo a vos, Horacio. ¿Me ves? A vos exclusivamente, sí. Te llegó. Bien. ¿Tiene limitación horaria el Zoom? Creo que 1 hora 45 entre los dos. Perfecto. Yo voy a tomar 35 minutos y dejo 10 abiertos para cualquier pregunta. Perfecto, sí. Y Yo los voy a ir 55 levantando las minutos preguntas. restantes son para Giselle. ¿Está bien, Giselle? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, de hecho estaba planificado también con la misma extensión, así que va a estar genial. Bueno. Gracias. una sola cosita falta ajustar, Martín. Vos, cuando habla Horacio, porque como vos grabás, de acuerdo como a vos te salga, va a salir en la grabación. ¿Vos lo ves en grande a Horacio cuando habla? Sí, yo lo pongo solo a él, lo puedo poner Muy en la bien. grabación. Y Supongo que va a después a salir así. Giselle. Sí, sí, Y sí, y después lo hará después a Giselle. Giselle. Perfecto. La Bueno. última pregunta que te hago, Claudia, es cómo comparte Giselle su PowerPoint. Giselle va a la parte inferior de la pantalla donde dice compartir pantalla, en verde. Bueno, ponga porque te pone tu Lo importante es que tengas... perfecto, ya está. Ahí está. Bien. Y después tiene que salir. Y para salir, arriba dice, usted está viendo la pantalla de Giselle Cano, al lado, Y ahí vuelve. Giselle, tenés que tocar de compartir pantalla. Perfecto. Ahí está. No, genio. ¿Estaré bien así?
¿Eh? Estaré bien acá. Sí. Bueno, me voy para allá. ¿Cómo ella? Yo más o menos 2 horas. Me da la vuelta. Sí, sí, más o menos. Vamos a correr esto. Susana. Bueno. Estoy esperando que están ahí algunos más conectándose. Y ya arrancamos, Horacio. Sí, no hay problema. Yo estoy chusmeando quiénes están. Hola Horacio, soy Selva. Sí, sí, te escuché, ya acabo de pasarte. Ahí estamos todos. Horacio, tenés la cabeza de un animal atrás que parece que te va a atacar. Es una cabeza de un lobo. Por los scouts. Es una careta, sí, que usamos en actividades con los scouts más chiquitos, que son los lobatos. Los lobatos, sí, sí, yo fui Exacto. scout. Sí, me imaginé. Y del otro lado hay un mono. Que no es de la banda. No. Este es el rincón de la compu, que en tiempos normales no lo uso para nada que tenga que ver con el trabajo, lo uso para scout. Así que toda la ambientación, hay cuchillos, soguines, navajas, pañuelos, ropa scout por todos lados, porque es el lugarcito ese que utilizó ese fin. En cambio en la oficina no hay nada de eso. Pero a la oficina no voy desde el día 12 de marzo. Así que, bueno, no sé si existe todavía. Bueno, sigue ahí un poco entrando gente, por eso estoy esperando un momentito. Sí. Sí, se ve entrar. Bueno. Ahora sí, si te parece, empezamos. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos. Desde el Instituto de Derecho Comercial organizamos estos 2 ciclos de charlas que comenzaron ayer sobre temas de contratos y va a continuar hoy con el doctor Horacio Garabuso, que va a hablar del derecho de toda la construcción que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó en los años 2001 y 2002. Así que, bueno, lo vamos a tener a Horacio con ese tema y posteriormente va a seguir la doctora Giselle Cano con el año y los contratos. Pueden ir haciendo preguntas que vamos a ir levantando y al final de la charla de cada uno de los expositores vamos a trasladárselas para que... Así que, bueno, te damos la bienvenida y, bueno, puedes arrancar. Bueno, buenas tardes para todos. Y yo hace un tiempo mandé una opinión a la dirección de los institutos de la provincia de Buenos Aires, donde decía que cada emergencia nos va dejando algo para atender a las emergencias del futuro. Cada una fue dejando un recuerdo que ha constituido doctrina que principia la interpretación y solución de las crisis que van produciéndose a lo largo de los años. Tal vez la doctrina judicial elaborada durante 2 crisis, la crisis del año 30 en los Estados Unidos y la crisis de los 2000 en la Argentina, son las que mayor cantidad de enseñanzas nos han dejado
para jugar las crisis posteriores. Fíjense ustedes que la crisis del año 2000 siente algunos principios extraordinarios que le dan vigencia al nuevo derecho, al derecho que nuestros colegas brasileños denominan derecho alternativo. La intrusión del derecho alternativo en el sistema jurídico argentino se dio en el célebre expediente Massa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se describe lo que es la emergencia, se describe lo que es la buena fe durante la emergencia, y se sientan varios principios, algunos de ellos que ya habían tenido alguna elaboración en mini crisis anteriores, como por ejemplo el del esfuerzo compartido. Pero vamos a enfocar esto desde una doble perspectiva, porque el año de esta crisis y estas doctrinas es el año 2001, 2002, 2003, en tanto que entre medio se produjo la reforma al Código Civil, y el Código Civil, al regular la interpretación de los contratos, aportó, civil y comercial me refiero, como es obvio, aportó algunos elementos a tener en cuenta. Por de pronto se derogaron los principios que en interpretación había sentado el Código de Comercio, y se lo sustituye por un conjunto de normas que en buena medida consiste una modernización de aquellos principios de 1862 y 1889. De la intención común de las partes es el principio sobreviviente. Sobrevivió con esta misma denominación en el artículo 1061 del Código Civil y Comercial. Pero lo conjuga con la buena fe. Ambos principios son la pauta de interpretación en tiempos normales y también en tiempos de crisis. Fíjense que la valoración de estos dos principios, ya generalizados para todo el sistema jurídico, recuerden que el de la buena fe es del sistema jurídico y no solo de los contratos, y su incorporación y su sistematización en el nuevo esquema del Código Civil y Comercial, lo que nos está demostrando es que todavía había mucho que estudiar sobre la buena fe, como nos dijera Aida Kemmelmacher de Carlucci hace muchos años en una conferencia que diera en la ciudad de Junín. Bien, ¿qué es lo que caracteriza a la emergencia? Nosotros empleamos la palabra emergente como el que sale, el que resulte. Ese es el emergente. Hay una realidad presente que arroja un emergente. Ese emergente, en este caso, es un nuevo derecho. Hay un nuevo derecho construido a partir de las emergencias. Me permito ir a la doctrina brasileña sobre la materia, que es tal vez una de las más avanzadas, junto con la de la justicia italiana, durante la crisis de las empresas químicas. Hay un derecho construido, edificado para una sociedad sobre lo que Francesco Carnelutti llamaba la teoría del arco. ¿Qué es la teoría del arco? Los arquitectos lo pueden explicar muy bien. La fuerza que se ejerce verticalmente se compensa lateralmente. Entonces, el puente se apoya en una ribera, en otra ribera, y con su fuerza conjunta sostienen el paso por su superficie. Bueno, lo mismo pasa con el derecho. Exactamente lo mismo pasa. Cuando se construye el sistema jurídico, es la construcción de un arco, porque nunca se establece una normativa carente de intereses. El interés está de por medio en toda situación jurídica, y hay intereses, siempre que hay un interés A,
hay un contradictorio no A. Aparte que puede haber un B y un C, pero hay un contradictorio no A. Y lo que procura hacer esta doctrina del arco es repartir el esfuerzo en ambas riberas. Dibújense un puente de arco y piensen a dónde se traslada el peso del puente. Obviamente no hacia abajo, porque hacia abajo caería sin remedio el río. Esto es lo que sucede con el sistema jurídico. Como bien lo decía, además de Francesco Carneluti, lo decía Rudolf Gehring cuando hablaba de la jurisprudencia de los intereses, de la Begriffsjurisprudence. Creo que se dice así en alemán, no es mi especialidad ni mi fuerte, pero creo que es así. Bien, en Brasil se vive una crisis muy seria previa a la reforma constitucional de los 80, de 1984, y en el medio de esa crisis se desata una hiperinflación absolutamente descontrolada, y ahí se plantea el problema. Tú me debías el valor de una casa y ahora me quieres pagar con el valor de un cigarrillo. Evidentemente hay algo que está desajustado en el sistema. Ya el arco no reparte el peso hacia ambos lados, sino que se deposita solo en uno, y eso puede poner en equilibrio el puente. Romper el equilibrio del puente significa, ¿no?, la ruptura del sistema jurídico. Bueno, durante nuestra crisis, recurrentes mini crisis y crisis fuertes, le tocó a la jurisprudencia revivir aquellos momentos. Yo recuerdo un caso de un muy valiente juez entrerriano, luego lo echaron, que dispuso que el gobierno de la provincia le comprara los alimentos a un docente provincial al que no le habían pagado el sueldo, sino que le habían entregado unos títulos, unas pseudomonedas llamados federales, que cotizaban para la compra al 30% de su valor. Es decir, el docente había cobrado el 30% de su salario cuando fue a comprar alimentos. Si bien nominalmente era el 100%, en la realidad era del 30%. Entonces, este juez, como medida cautelar, le ordena a la provincia que le provea la diferencia alimentaria que había tenido este docente. Este fallo quedó firme en primera instancia, no obstante lo cual fue promovido el jury de este magistrado de Paraná. Acá hay un derecho alternativo. Acá hay un derecho alternativo actuando. Es un derecho distinto, porque técnicamente la provincia no tenía que comprar nada. Pero desde la visión de la ética, del principio de la buena fe, era lógico que atendiera a su obligación del modo que no perjudicara al docente, su empleado. Este fue un fallo que fue prácticamente solo comentado por don Augusto Mario Morelo en un trabajo extraordinario donde el maestro, muy poco tiempo antes de su partida, nos enseñara a ver a la pobreza desde otra perspectiva. La perspectiva de un grande, de un genio, como era don Augusto Mario Morelo. ¿Cuál era esa perspectiva? Que nadie puede ser condenado socialmente a vivir en condiciones de pobreza. Y esto lo que habilita son remedios procesales para cambiar la situación. Esto fue recetado por los jueces para la democracia de San Pablo durante aquella crisis de los 80 en Brasil. Exactamente
la misma doctrina. Bien, se sentaron algunas bases de doctrina. Hay un derecho y hay un derecho alternativo. El derecho alternativo se apoya en normas constitucionales en general. Por ejemplo, la que nos dice que el Estado propicia el bienestar y no el malestar. Estas normas constitucionales que no tienen una reglamentación precisa y que no han sido recetadas en una norma que uno pueda demandar su cumplimiento. Pero si están en la Constitución, forman parte del sistema jurídico y deben ser valorados. A esto, la Corte de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, con voto del doctor Hamilton, lo que dijo es que el derecho, cuando se alteran el reparto de las energías de una manera tan cabal como la que había sucedido en Brasil en esos años, debía ser corregido a la luz de las normas constitucionales. Y las normas constitucionales no eran solo las normas contenidas en un texto, sino también los principios del sistema constitucional. Y valorizando los principios del sistema constitucional, es que se dictaron una serie de fallos que son comentados en un libro muy interesante, no está traducido, pero el portugués es fácil de leer, que se llama Derecho Positivista de Combate, porque ellos decían que esto era ser positivista. La Constitución dice tal cosa, cumplan con tal cosa. Esto era una suerte de positivismo de combate para restablecer la equidad dentro de las relaciones económicas estructuradas en un sistema jurídico. Bien, si nosotros sumamos algunos principios de la Constitución, de nuestra Constitución Nacional, más con la doctrina de la emergencia fijada por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación entre los años 2001 y 2002, lo que vamos a encontrar es que allí está dibujado el mundo de las soluciones para esta crisis presente. Es difícil. Nosotros con mis dos hijos, que los pobres deben tolerar a un padre que le gusta exponer y juzgar, que le juzguen su opinión, sostuvimos que en tiempos de pandemia los contratos deben ser mirados con la óptica de la pandemia. Yo no puedo mirar las relaciones negociales pre-pandemia, durante la pandemia, con ojos prepandémicos. Porque, en primer lugar, deslocalizo la solución del problema. Y en segundo lugar, porque la atemporalizo. Es siempre la misma. No, no es siempre la misma. Nunca es la misma, porque el tiempo actúa como corrector y modificador de las situaciones. Y nosotros estábamos allí, el debate empezó porque yo tenía que pagar la cuota de mi club vacacional. Para no tomarme vacaciones, porque no existen ni servicios aéreos, ni turismo en los lugares donde están los hoteles, ¿no?, de mi club vacacional. La pregunta era, ¿igualmente debo pagarlos? ¿Puedo ampararme en alguna norma de contratos de alcance internacional que sea aplicable en los Estados Unidos de Brasil y la República Argentina? Bueno, si voy a nuestro Código Civil y Comercial, yo creo que tiene una norma específica. Esa norma específica establece la posibilidad de que sea interpretado el contrato que tenga una vinculación
con estructuras internacionales por las reglas convencionales y jurisprudenciales o convencionales del derecho internacional. Esta apertura es una norma novedosa, bueno, como casi todas las que han venido a completar el sistema de nuestro viejo Código de Comercio. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero, la primera pregunta, ¿es esta realmente una emergencia? Bueno, no es necesario que lo pensemos mucho. Que Estados Unidos haya perdido 30 millones de empleos en 2 meses, creo que es una situación de emergencia. Y muy de emergencia, porque el emergente es que este año su Producto Bruto va a ser negativo. Y esto sí que es un cisne negro en la economía mundial. Esto es un cisne negro. Fenómenos tan inusuales como que Estados Unidos, por ejemplo, se declarara en default. Que es eso, es que es tan inesperado, es a lo que los autores llaman el cisne negro. Bien, ¿cuáles son los principios que a partir de la doctrina de la Corte, sentada durante la crisis del cambio de siglo, cuáles son los principios que, en mi opinión, serán construidos o se están construyendo? El primero es el denominado principio de contribución. Aquel que en mejores condiciones esté dentro de la estructura negocial es quien debe realizar los mayores sacrificios. ¿De dónde se extrae este nuevo principio? El esfuerzo compartido. Lo que pasa es que en el esfuerzo compartido ambas partes eran consideradas en la misma situación y como ambas estaban en la misma situación, repartían el esfuerzo. En este caso, sabemos de antemano que no es la misma la situación del proveedor de un servicio esencial con la del trabajador en actividades no esenciales. Entonces, aquí aparece la elaboración del primero de estos principios, que yo lo he denominado principio de contribución. Alguien contribuye más. El segundo de los principios, también traído de aquel fallo Massa, que fue un fallo muy cuestionado en su momento, pero que contenía principios que pueden durar 100 años. Y eso es lo bueno de una jurisprudencia de un superior tribunal, que pueda extenderse en el tiempo su aplicación e interpretación. El segundo es el principio de mayor pérdida. Es en la relación negocial entre la administradora de clubes vacacionales y Horacio Garabuso, hay uno que sufre una mayor pérdida, que es el que no puede consumir aquello por lo que paga. Por lo tanto, corresponderá que se realice un ajuste en las prestaciones para que el que tiene la mayor pérdida tenga una pérdida menor. Esto yo lo he consultado con el club vacacional y el club vacacional me ha dicho, tiene razón, le vamos a reducir un 23%. Bueno, eso significa que lo que puede ser elaborado como doctrina judicial, no hay duda que es doctrina comercial. Lo único que no quiere el club vacacional es que yo deje de ser su socio. Por lo tanto, ahí se juntan lo comercial y lo jurídico. Y el principio yo lo denomino el de la mayor pérdida. Aquí tenemos dos principios. El primero se extrae
del caso Massa. El segundo se podía extraer de provincia de San Luis y Banco de la provincia de San Luis, contestado nacional del año 2000, que lo plantea en la relación. ¿Quién queda en peores condiciones? ¿Quién sufre la pérdida mayor? ¿La provincia de San Luis o el Estado federal? Y la Corte falla a favor de la provincia de San Luis. El tercero de los principios es el de suspensión de estipulaciones contractuales. El contrato debe ser reestructurado, el contrato debe ser reelaborado. Esto se ha aplicado por tribunales extranjeros en materia de deuda externa, de deuda pública de los estados. Quiero recordar un caso que principió de una manera y terminó de la mejor, que es el caso, ¿no?, de un banco de Canadá, Canadian Bank, en contra la República de Nicaragua, y que fue fallado por el juzgado de Griesa, ¿no?, para un viejo conocido para nosotros, ya jubilado, en el cual accedió a reducir las estipulaciones contractuales que habían fijado un interés castigo para el Estado deudor, el Estado de Nicaragua, en determinadas situaciones. Y el tribunal reconstruyó el contrato. Le modificó los términos, con lo cual hizo cesar parte de las penalidades. Bueno, tuvo una intervención muy a fondo en el tema, pero esto fue revocado por el Tribunal de Alzada porque aplicó otra doctrina que, tratándose de condenas a estados soberanos, no podría un juez de los Estados Unidos intervenir afectando las relaciones diplomáticas. Bueno, fue revocado. El caso que invocó el Tribunal de Apelación fue Allied Bank. Bueno, este fallo, este criterio ya ha tenido recepción judicial en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Hoy más que nunca, la otra pauta, que no es ni siquiera mencionada, ni en Massa, ni en ninguno de aquellos fallos, es la defensa del consumidor. Aquí vamos al positivismo de combate, como decían los brasileños. Hay una realidad. Esa realidad es que, ¿no?, el consumidor hoy está en una situación de alta debilidad frente al mercado. Y si no, pregúntenle a los que compran cosas por internet, que reciben ladrillos en lugar de teléfonos, que te mandan las berenjenas en mal estado. Eso me pasó a mí, comprando verdura telefónicamente, cuando llega algo que no corresponde. Y si me pasó a mí, que soy abogado, ¿por qué no le va a pasar a otro que no es abogado? También le va a pasar. Por eso, hoy más que nunca, defensa del consumidor. Haciendo también así positivismo, y fuerte positivismo, porque es el positivismo que emerge del texto constitucional. Pero, atención, también emerge, y disculpen que venga, de nuestro Código Civil y Comercial, ¿no?, con la interpretación para los contratos de adhesión contra preferente, y en los contratos de consumo la prioridad del consumidor. Por lo tanto, esta es una nueva regla que ya estaba, que está legislada, pero que hoy deviene de aplicación siempre necesaria. Viene por último, de manera anteúltima, la aplicación de las leyes de defensa de la competencia. Hoy la competencia está prácticamente en proceso de sepultura. Estamos enterrándola.
todos los precios son precios pactados a nivel de aquellos que tienen un señorío en el mercado. Yo me divertí ayer, me divertí hasta que me di cuenta que me había pasado a mí. Mostraban por televisión una cola de 2 cuadras de personas que iban a comprar un maple de huevo cada una a 250 pesos. Y yo me reía para mí, 250 pesos, y les parece barato. A mí me parece caro. Bueno, pero bueno, será Buenos Aires distinto a Mar del Plata. A la tarde me traen el pedido. Obviamente yo no salgo de mi casa porque, salvo el embarazo, tengo todas las demás cuestiones de riesgo. O sea, no quiero ni moverme de casa. Me traen ahí, cuando miro la factura, 270 pesos la docena. El maple, los 36 o 30 huevos. Una cosa increíble, ¿no? Son las mismas gallinas, no han aumentado los impuestos, no han aumentado los servicios de que se sirven, es decir, la luz eléctrica para que las gallinas estén todo el día poniendo huevo. Nada de eso cambió. Entonces, ¿por qué pasó de 140 pesos la vez anterior que compré a 270 hoy? Bueno, esto impone la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, porque acá existen, sin lugar a dudas, acuerdos espurios para fijar el valor de bienes en el mercado. Esos que se llaman corner de precios marginales, y que están penalizados en nuestro sistema legal. Debe ser otro principio con el cual ha de construirse el emergente, el nuevo derecho. Y me queda un último, y creo que me ha dejado muy bien los tiempos porque me quedan 4 minutos. El último es la regla de solidaridad social. La verdad que teníamos muchas dudas de consignarla o no, porque cuesta trabajo describir jurídicamente cómo opera esto de la solidaridad social. Y por supuesto que lo discutimos. Mis hijos son más conservadores que yo, ¿no? Yo no soy tan conservador. Yo creo que aprendí mucho de mi maestro, de Luis María Gámez, que me decía: vos sos un conservador, el derecho tiene que cambiar, no te apegues a las cosas antiguas. Bueno, no me voy a apegar a las cosas antiguas, pero durante toda mi vida dije que no se puede subordinar siempre lo individual por lo colectivo, que los acreedores alguna vez tienen que tener algún derecho. Lo he dicho en mi materia, en la concursal. Pero cuando llega un tiempo como este, en el cual 18 familias, 36, 54 familias de un barrio que debe tener 120, dependen de ayuda para comer, entonces ahí se me caen abajo todas las reservas. Y la preferencia de lo colectivo es otra de las pautas que habrá de guiarnos en este nuevo, en este emergente. El emergente que es el derecho de la emergencia que entre todos tenemos que construir. Bueno, espero haber sido suficientemente claro, ¿no? Todo eso está escrito, les muestro las hojas, y del lado que se ven las letras, está todo escrito porque es una ponencia con la que participaremos, y yo los quiero invitar a todos. Ya sé que lo va a hacer Martín, pero quiero ganarle a él de mano. Se va a realizar el encuentro de institutos de derecho comercial los días 1 y 2 de julio en Quilmes, organizado por el Colegio de Abogados de Quilmes, y se va a realizar por Zoom. Lo cual nos va a permitir que con el ID y la clave, todos los colegas que quieran acercarse puedan hacerlo. Nos vamos a reunir este día viernes, también por Zoom,
para planificar cómo hacerlo. Porque evidentemente en una sesión presencial pido la palabra y lo es. Aquí va a haber 100 personas y por ahí se levantan 100 manos para rascarse la cabeza, ¿no? Y no sabemos si le damos la palabra o no le damos la palabra. Evidentemente tendremos que pensar cómo se hace. Pero lo tenemos que hacer. Porque cuando nos juntamos los abogados de la provincia de Buenos Aires en septiembre de 1984, decidimos de que íbamos a dejar de ser el patio trasero de los juristas porteños. Y para lograr mantener nuestra presencia, ya llevamos 70 encuentros de institutos, entre el primero que se hizo en Mar del Plata en 1985 y el último que se hizo hace poquito, a fin de año. Bueno, gracias a todos, yo quedo a disposición para después, para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Horacio, muchas gracias. Te paso las preguntas antes que ingresemos con la doctora Giselle Cano. La Bien. primera la hace Alejandro Tiden, te dice: estimado Horacio, en relación a los contratos con las escuelas o colegios privados sin subsidio estatal, donde obviamente la contraprestación está restringida y por el principio de la mayor pérdida la tenemos los padres de los alumnos. ¿Por qué tanta reticencia por parte de los dueños o titulares de los establecimientos educacionales? Bueno, entiendo que parte de esa reticencia pasa porque no se afectan las condiciones salariales de los trabajadores y docentes, que constituyen ciertamente la parte más pesada del presupuesto escolar. Ahora, yo les quiero contar que yo, como contenidista para cursos a distancia, siempre me pagaron, pues yo nunca pedí nada, un 30% más que cuando yo iba presente. Es decir, yo no creo que se haya aliviado la situación económica de los establecimientos. Ahora, que algunos colegios privados lo que han hecho es diferir. No dicen que no te van a cobrar, pero te van a decir que durante el tiempo que dura la pandemia y que el servicio se realice por aula virtual o por Zoom, durante ese lapso se va a pagar el 50%. Otros han sido más usados y han dicho: no, durante la pandemia solo les vamos a cobrar el 50%. Me consta, porque es el colegio al que van 4 de mis 6 nietos. Y allí adoptaron esta posición. O sea, el principio es: yo soy padre y soy el que sufre el mayor perjuicio. En parte porque tenemos dudas de si este sistema es bueno o malo. La verdad que para mí debe ser extraordinario, porque conozco graduados que han hecho toda su enseñanza por este sistema y son tan buenos o tan regulares como los que tuvieron cursos presenciales. Creo que debemos ser muy cautos y yo creo que quien más pierde ahí es el alumno. Y si me permitís, te traslado a otro principio. Por un lado está el de mayor pérdida y por el otro está el principio de contribución. Y del juego armonioso de ambos, tal vez se consiga, ¿no?, que haya una reducción de la matrícula en tiempo de cuarentena. O que se permita refinanciar, ¿no?, los endeudamientos que se produjeran en tiempo de cuarentena. Me parece que es así como se resuelve, porque eso es también esfuerzo compartido, pero además es el concepto vacilar del sistema jurídico. ¡Qué bonito! Veo un bebé en la pantalla. Esa es la base de nuestro sistema jurídico. Por eso la buena fe no está en el 1198 como antes.
Está en los primeros 15 artículos del código, donde ahí se ve todo el sistema jurídico. Bien, es buena Bueno, la Horacio, pregunta. perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta que es la siguiente. Si vos considerás que esta doctrina que surgió de la Corte en el año 2000-2001, si es aplicable a la situación actual en función de lo siguiente. En ese momento, por lo menos a los contratos, la teoría del esfuerzo compartido, la 25.561, el decreto 214, etcétera, se utilizó esta doctrina del esfuerzo compartido, pero hay una diferencia que yo veo con la situación actual, por eso te pregunto si sería aplicable, que es que en ese momento salimos por actos de gobierno de una rigidez de equivalencia en la moneda y la devaluación que hubo posteriormente a salir de ese sistema, que no estaría presente en esta situación. Esa es la pregunta. Bueno, fíjate vos que nuestro Código Civil y Comercial unificó el concepto de caso fortuito, fuerza mayor. Tan fuerza mayor fue salir del régimen de la 23.928 como entrar en cuarentena. Los dos son los actos de gobierno, esto lo decimos también con Guillermo, es tan evidente que es la pandemia un caso de fuerza mayor o caso fortuito, como lo son las medidas de gobierno para prevenir el desarrollo de la pandemia. Por lo tanto, en ambos casos ocurre la situación de fuerza mayor que coloca a una de las partes del negocio en una situación precaria, sin duda precaria. Por lo tanto, sí es aplicable. Eso es lo que creo yo, con todo respeto, ¿no? Después veremos qué dicen los jueces, pero yo creo que con la integración de nuestra Corte Provincial van a decir que sí. No sé lo que pasa con la Corte Nacional, pero la provincial sí. Bueno, perfecto. Bueno, Horacio, muchísimas gracias y vamos a continuar ahora con la doctora Giselle Cano, que va a hablar de la prevención del daño y los contratos. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ahí estoy ok, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Sí. Genial. Sí, Bueno, gracias a... Genial. Voy a comenzar con compartir pantalla y ya estamos en comienzo. Ahí ustedes lo pueden ver. Sí, perfecto, Giselle. Genial. Bueno, bárbaro. Estamos. Soy una millennial bastante trucha porque no me termino de adaptar a este sistema de comunicarnos por esta vía, así que bueno, haré el mejor esfuerzo y ustedes serán jueces de si lo he logrado o no. Bueno, el tema que estamos preparando y vinculado a la serie de charlas que se prepararon desde el instituto, a mí me toca compartir con ustedes lo relativo al deber de prevención de daños. Escuchándolo a Horacio, bueno, mucho de lo que él nos comentaba tiene también sus puntos de contacto con este tema, así que bueno, vamos de a poco para hacerlo corto y conciso. A modo de introducción, creo que una de las cuestiones más salientes de analizar el deber de prevención de daños en el ámbito de los contratos comerciales tiene que ver con que el derecho comercial lleva íncito o se vincula directamente con lo que es la generación del valor y el fin de lucro. Por supuesto, generación de valor y fin de lucro entendido en términos lícitos, como determina el artículo 14 de la Constitución Nacional. Esta particularidad hace que, particularmente y más que en otras ramas del derecho, lo que tiene que ver con la teoría económica se inserte dentro de las normas o dentro del régimen legal. Esto nos permite incorporar una serie de elementos de la teoría económica que quizás no son tan naturales o tan evidentes o tan frecuentes en otras ramas,
pero que aportan mucho en lo nuestro, en el día a día y en el análisis de este tipo de institutos. Es que las normas son un instrumento para alcanzar propósitos de impacto social, y en materia de comercio no podemos perder de vista en ningún momento esta finalidad de lucro y de generar valor. En efecto, las conductas de todas las partes, de todos los agentes que intervengan en esta actividad de comercio, en alguna medida se van a ver compelidas por el régimen jurídico y naturalmente intentarán adecuar sus conductas a los incentivos que la ley les otorgue. De ahí que en este ámbito, más que quizás en otros ámbitos, la relevancia del cumplimiento de los contratos sea fundamental por la gravedad que tiene el caso de incumplimiento. En este ámbito no estamos quizás tan acostumbrados a hablar, voy a pasarle Filmina, no estamos tan acostumbrados ni los profesionales ni incluso socialmente, aunque bueno, en el ámbito del comercio, tal como decía Horacio, sí lo vemos con más frecuencia, a lo que tiene que ver con el deber de prevención de daños por parte de la víctima, de la persona que quizás no es la que genera el daño o la situación dañosa. Y comparto con ustedes estos gráficos que tomé de la tesis doctoral del doctor Morea, en el que toma específicamente el deber de mitigar el daño evitable por parte de la víctima, y quería compartir con ustedes esto que me llamó la atención, y tiene que ver con, por un lado, lo que es el desinterés de la víctima en la mitigación del daño. Vemos que entre poco y moderado reúnen ampliamente más de la mitad de los encuestados, pero también me llamó muchísimo la atención lo que tiene que ver con el ejercicio profesional y con las respuestas que se obtuvo desde los colegas, que tienen que ver con qué tanta frecuencia los colegas invocan el deber de prevención de daños en defensa del demandado, que vemos acá que ampliamente también poco y moderado es la amplia mayoría, pero también cuando se analiza la relevancia advertida por el colega con respecto al instituto, vemos una amplísima mayoría en la que la relevancia que se le otorga es muy baja, 18% poco y 46% moderado. Esto es un poco, y sumado a la situación actual que estamos viviendo, como bien decía Horacio, en la que si hay algo que creo que podemos compartir todos, es que se nos están quemando un poco los papeles con algunas situaciones concretas que no habíamos vivido nunca, situaciones raras, muy casuísticas, y bueno, un poco esa es la intención y la idea de tomar este tema. La función preventiva de la responsabilidad es una incorporación novedosa que trae el Código Civil y Comercial a partir del cambio de paradigma que toma, que impone, pasando desde una visión radicada quizás en lo que tenía que ver con los daños y demás, a una visión netamente antropocéntrica donde lo relevante es la persona. Lorenzetti cuenta en diversas charlas, en su tratado, en el código comentado, que se busca dar congruencia al sistema, en el cual había muchas herramientas para proteger el patrimonio, pero no había tantas herramientas para proteger directamente a la persona. Entonces, entiende que un adecuado diálogo de fuentes corresponde traer estos principios que ya estaban en la Constitución y que todo el ordenamiento jurídico, por supuesto el Código Civil y Comercial, recogieran estos principios y fueran congruentes, como decíamos, con ellos. De allí que se incorpore a la responsabilidad civil estas funciones que en un principio en el Código no estaban, que tienen que ver con la función preventiva y la función punitiva, que vienen a complementar la función resarcitoria. Me parece importante, aunque no con ánimo de detenerme en esta cuestión, pero básicamente analizar cuáles son los principios en tensión cuando hablamos del deber de prevención de daños. Porque en un principio nos parece algo bastante lineal, pero la realidad es que, por un lado, tenemos el origen o la base del deber de prevención de daños, está en algo, un poco también decía algo Horacio hace un ratito, en el principio de buena fe y en el principio de no dañar, pero estos principios, en el caso concreto, cuando uno los pondera,
con respecto a la persona que se ve obligada a actuar en el deber de prevención de daños, entran en tensión con el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Esta libertad de no hacer. ¿Por qué yo tendría que hacer algo si yo no generé el daño, si yo no participé del hecho dañoso? ¿O por qué si yo no soy la responsable de haber provocado ese daño? Quizás soy la víctima, quizás soy un tercero. Me parece importante particularizar en esto, porque en el caso concreto va a ser el juego de estos principios en tensión y la ponderación de estos principios los que nos va a marcar el equilibrio entre ellos y probablemente una solución relativa, en el caso concreto, razonable y congruente. Un poco les comentaba al principio de lo que tiene que ver con el impacto económico de la norma, ¿no?, en el derecho comercial, y esto indudablemente se analiza de la misma manera cuando entramos al instituto en particular, que es el deber de prevención de daños. En algún momento el comerciante, bueno, esto lo dijo brillante recién Horacio, hasta me tomé la nota de cuando hablaba del principio de la mayor pérdida y demás, cuando dice, bueno, esto ya existía en el comercio, los comerciantes ya actúan de esta manera, al club le interesa que yo siga siendo su cliente. En algún momento el comerciante hace este análisis, analiza qué le conviene prevenir o le conviene afrontar la responsabilidad del daño en caso de que ocurra. Y para esto es fundamental la sanción legal, no lo digo sanción legal en términos punitivos quizás, pero el régimen legal como un incentivo negativo para un agente racional. Como decíamos, si los sujetos toman decisiones racionales en un mundo de recursos escasos, lo esperable sería que adecúen sus conductas a la norma para poder obtener una mayor cantidad de beneficios, sobre todo en contratos en los que el fin de lucro y la generación del valor es la causa fuente. Por esto, desde este punto de vista, se ha dicho que las normas se asemejan a los precios, porque este es el análisis que se hace en el contexto de los contratos comerciales al momento de definir estas cuestiones. ¿Qué me conviene? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más barato? Cuanto más caro sea incumplir, bueno, más se justificará la necesidad de cumplir esta norma. Ahora, cuanto más barato sea incumplir, entonces más sencillo será destinar esos recursos a otro tipo de cuestiones, por decirlo de una forma sutil. Este deber de prevención de daños, esta función preventiva, no solo, bueno, como les decía, se incorporan a partir del régimen del Código Civil y Comercial, le destina algunos pocos artículos del 1710 al 1713, definiendo lo que sería la tutela sustancial inhibitoria. En el código no encontramos nada de la parte procesal y tampoco la vamos a conversar ahora para no extenderlo demasiado. Una de las particularidades que nos trae este régimen novedoso es que la imposición del deber de prevención es universal. El artículo dice que toda persona, vuelvo a la fórmula anterior, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa. Esto significa, como ya han dicho en algunas, han analizado numerosos doctrinarios y demás, que no solamente el que causó el daño con su acción u omisión está obligado por este deber de prevención, sino que también los terceros, que no generaron el peligro, que no participaron de la situación dañosa, o aún en caso de situaciones fortuitas, están obligados en función de este articulado. Lo cual naturalmente incluye también a la víctima de este daño, o posible víctima del daño, según en cuál de los casos nos encontremos. Esto es fundamental, un poco lo que hablaba, y por eso les quería compartir los gráficos y el análisis que se hace en este caso, porque no estamos acostumbrados a pensar en la víctima, o en el consumidor, o en la persona que sufre o podría sufrir los daños, como aquel que tenga que hacer algo, que tenga un deber de actuar en forma positiva a los efectos de mitigar el daño. Por supuesto, como veremos después, nadie exige conductas heroicas ni nada, que ya lo vamos a ver, pero tiene la obligación de hacer algo. Y ahí pasamos a lo que son las conductas exigibles. Porque el artículo hace una diferenciación en sus incisos con respecto a cuáles son esas acciones que el legislador le exige a las personas en determinadas situaciones
para prevenir o disminuir esa generación del daño. En primer lugar tenemos el inciso A, que claramente nos determina la obligación o el deber de evitar causar un daño no justificado. Hay varias cuestiones que podemos ver acá. Cuando hablamos de evitar, naturalmente hablamos de que el daño no nazca, que no se produzca directamente este daño. Es una actividad 100% preventiva. Habla también del daño no justificado. Esto es fundamental. Hablamos siempre de daños antijurídicos, de cuestiones, daños que sean consecuencia de un obrar antijurídico contrario al sistema normativo, no aquellos que tengan otro origen, por supuesto. Y hablamos en este inciso, de aquellos casos en los que la persona es la que provoca, la que genera ese daño, o está en condiciones de generarlo. Entonces, esa persona que puede provocar un daño tiene el deber de evitarlo. Esto está íntimamente vinculado con justamente uno de los principios que funda, cimienta este instituto, que es el deber de prevención de daño, el deber de no dañar. Íncito en el deber de no dañar está evitar el daño. Es la consecuencia, la reparación. Primero hacemos todo lo posible para evitarlo. Si no lo logramos, bueno, pues deberemos repararlo. En el inciso 2, que es uno de los que más controversia ha generado, más comentarios en la doctrina, se cambia el sujeto, no es que se cambia, sino que se incluye precisamente, como decíamos, a aquellas personas que no hayan participado del hecho dañoso, o que no sean las poseedoras o guardianes de la cosa que está causando este daño. Yo les quiero compartir específicamente como lo dice el código, impone el deber a toda persona, y en cuanto de ella dependa, de adoptar de buena fe y conforme las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Hay varias cuestiones para analizar de este inciso. Una de estas, las fundamentales, que es quizás una de las conductas, uno de los supuestos que intensifica la tensión entre los principios que hablábamos al principio de no dañar y de buena fe, con el principio de reserva, porque, como decíamos, en una interpretación muy amplia de este inciso se podría terminar obligando a personas que no tienen ningún tipo de participación en el hecho dañoso o en la situación dañosa, o en el agravamiento de esta situación dañosa. Creo que comparto el límite que imponen los doctores Pizarro y Vallespino cuando dicen, bueno, es verdad, se puede llegar a una solución excesiva o se puede llegar a imponer este deber de manera errónea, tergiversar el origen de este instituto, generar distorsiones en el mercado si se interpreta de modo incorrecto. Pero acá tenemos el artículo 2 que nos dice que debemos interpretar conforme a los principios, los intereses, bienes en juego y demás, por lo que el límite va a estar en el abuso del derecho, porque uno tiene el deber, tiene el derecho de no actuar por principio de reserva, pero esa libertad que uno tiene de no actuar va a ceder en caso de que la ley le exija una conducta en particular, o en caso de que, aun cuando la ley no lo exija, esa omisión de actuar importa un abuso de ese derecho, o sea, usted reñida con la buena fe, con el deber de colaboración, un poco lo que decía Horacio, el principio de contribución. Entonces, no hay que confundirlo, y el límite estaría en esto, en el abuso del derecho. Todos tenemos el derecho a no actuar, excepto que no actuar implique, en el caso concreto, actuar abusando de ese derecho, vulnerando la buena fe, el orden público, la moral, las buenas costumbres. Hay un ejemplo que me pareció muy interesante, jurisprudencial, de la Cámara de Comercio de Pergamino, en la que se demandan daños y perjuicios en un caso de incumplimiento de un contrato de locación de obra. Concretamente, en el año 2012-2013 se inicia la obra, se suspende por situaciones que aparentemente serían un incumplimiento del arquitecto,
y se interpone la demanda en el año 2017. Entre otros rubros, se reclama lo relativo al lucro cesante y la pérdida de chance. En este caso, creo que con acertado criterio, la Cámara evalúa varias cuestiones. Por supuesto que hace parcialmente lugar a la demanda, porque es real que hubo un incumplimiento del arquitecto en el contrato que habían suscrito, sin perjuicio de lo cual valora la Cámara específicamente la conducta de la víctima, en este caso, del locatario que no había recibido la obra terminada. Y lo que evalúa es que durante todo el periodo, entre el 2014, que ocurre el incumplimiento, y el 2017, que interpone la demanda, no había adoptado ningún tipo de medida para mitigar el daño que ya se había producido por el hecho de un tercero, que era el arquitecto, en definitiva. Él no lo había provocado, lo había sido el arquitecto, pero no tomó ninguna medida. De hecho, la obra había quedado en estado de abandono. Por supuesto que los daños se incrementaron exponencialmente en esos años, en los cuales la obra estuvo directamente abandonada. Y en este caso lo que hizo la Cámara fue restringir o recortar la pretensión de este actor en función de entender que había abusado de su derecho de no actuar y que podría haber adoptado válidamente alguna medida para por lo menos mitigar ese daño. El tercer supuesto que tenemos, que es el del inciso C, es el de no agravar un daño ya producido. A diferencia de los anteriores, acá ya hablamos de que el daño sea lo más leve posible. El daño ya se generó, ya es una realidad, y lo que busca es que el legislador es que se lleven adelante aquellas medidas tendientes a disminuir la gravedad de ese daño. Cuando hablamos de magnitud, hablamos tanto de extensión como de prolongación, en el tiempo o en los efectos. La diferencia particular que podemos encontrar entre este último inciso y los anteriores, en los cuales yo acá hago un breve resumen entre evitar, adoptar y mitigar, es que en los primeros dos, lo que se trata es de un deber cuyo incumplimiento es generador de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la ley específicamente exige que en determinadas circunstancias la persona actúe de una manera determinada. Pero en el tercer caso, en el caso de mitigar, la responsabilidad en realidad ya comenzó a surgir, y tomo la analogía de la tecnología, en segundo plano, porque en los términos de 1749, desde el momento en que alguien produce un daño ilícito, pues entonces desde ese momento es responsable. Y regirá el principio de la reparación plena. Pero, justamente, como este deber de reparación plena y de indemnizar los daños viene a integrar un sistema en el que tenemos el deber de prevención de daños, bueno, pues entonces lo que será en este caso es una carga. ¿Entendida en qué sentido? Entendida en el sentido de que aquel que tenía el deber de mitigar un daño ya existente y no lo hizo, bueno, pues no podrá reclamar aquellos daños o aquellos montos cuya ocurrencia colaboró a que se produzcan. No sé si con esto estoy siendo clara, pero un poco retoma incluso el ejemplo que daba hace un ratito de la jurisprudencia, tiene una vinculación con esta cuestión. No va a generar responsabilidad en sí mismo porque el daño ya se produjo y la responsabilidad surge por el 1749. Pero la consecuencia que va a tener el incumplimiento en el caso concreto, cuando el daño ya ocurrió, es que todo aquello que no logró evitar a partir de una acción diligente de evitación de daño, bueno, pues no podrá, en este caso, reclamarlo. Estas conductas, como veíamos, deben ser analizadas, incluso lo dice el mismo artículo, en el caso concreto. ¿Por qué? Porque es imposible establecer una pauta de conducta estricta que pueda ser aplicada erga omnes y la universalidad de supuestos que pueden darse en la realidad. Por eso, en primer lugar, creo que la pauta de evaluación, más allá de lo que trae el propio artículo 1710, está en el artículo 1725, creo que es fundamental al momento de determinar en qué grado es exigible al sujeto haber obrado de una manera activa y positiva para mitigar los daños, está en este artículo 1725. A mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
pues mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Y esto tiene fundamental aplicación a lo que estamos analizando. No, como les decía, no se exigen conductas heroicas ni cuestiones que no estén, por supuesto, en el poder o en la esfera de actuación del sujeto. Pero si tenía el deber de hacerlo, y además de eso, por su condición, por sus características, por su posición contractual, por su formación, por algo particular, debía prever o ser previsible para él la generación de esos daños, bueno, pues mayor será entonces el deber de resarcirlo. Acá les traigo una cita de Lorenzetti que me pareció súper clara, complementando el artículo 1725, y un poco con esto que hablábamos también hace un rato del diálogo de fuentes, que la pauta de valoración es la prudencia y la razonabilidad, complementadas con la buena fe, ya que hay deber de evitar el daño en cuanto depende de la persona, lo que implica que es susceptible de ser interpretado normativamente o tácitamente. Esto, bueno, hablamos de normativo o tácitamente, como decíamos hace un rato. La libertad de no actuar estará limitada a, en primer lugar, que la ley no nos exija algo concreto, o bien que no sea una conducta reñida con la buena fe. Como este ciclo de charlas está pensado con una finalidad más práctica, más que seguir profundizando quizás en el instituto, se me ocurrió traer algunos casos, algunos míos, otros de colegas, los que estamos estudiando, en los cuales se puede ver cómo en la práctica funciona y qué significa en el caso concreto accionar o defenderse en términos del deber de prevención de daño. En el primero de los casos es un caso de intereses en los cuales se dio el típico supuesto de una ejecución en la cual el banco ejecutante inicia la demanda ejecutiva, interpone una medida cautelar y a partir de ahí no hace absolutamente nada ni para correr traslado la demanda, ni para notificar la medida cautelar, ni para lograr efectivamente el cobro de ese crédito. Pasan una gran cantidad de años, aparece el deudor y advierte que, claro, aplicada la tasa de interés a lo largo de toda la cantidad de años que se había desarrollado ese proceso, la deuda era sideral. En este caso lo que se planteó, en función del deber de prevención de daño, fue que tenía la obligación el acreedor de hacer algo como mínimo para justamente notificar al deudor para lograr el cobro de ese interés, más allá de solamente interponer la demanda y lograr la medida cautelar. Por lo cual, al no haber hecho ningún tipo de gestión o de acto positivo tendiente a mitigar ese daño, a mitigar no la exponencialización, sino el devengamiento de esos intereses, entonces eso en lo que él había colaborado, a esos daños que había colaborado a intensificar, entonces no podía reclamarlos. Y de hecho la sentencia le recorta estos intereses por ese periodo, no todos, sino por ese periodo en los que entiende que podría haber hecho algo y no lo hizo. Sobre todo considerando que era un banco que tenía la totalidad de los datos del consumidor demandado, que tenía formas reales y concretas de haber mejorado la posición en ese litigio y haber agilizado el cobro de ese crédito. El otro caso que se plantea es un caso que nos llega al estudio vinculado al lucro cesante. Yo le puse el nombre del caso de las remeras porque me parece bastante elocuente. Concretamente se trata de una empresa local que se dedica a la actividad de sublimado y bueno, estampado, serigrafía y demás sobre material textil. En este caso ellos no fabrican las remeras, sino que las compran hechas y sobre eso estampan y entregan. Resulta que hacen el pedido al proveedor habitual, le piden 500 camisetas de tipo papi fútbol, de mangas cortas, y en el pedido, cuando llega a escasos 4 o 5 días de iniciada la pandemia, las camisetas que le llegan son de mangas largas. Parece una pavada, pero la realidad es que no le servían, no podía cumplir con los pedidos que ya había asumido con esas materias primas, por lo cual, bueno, en una primera instancia se plantea
antes de que llegue la consulta, se plantean devolver directamente todas las remeras, comprar nuevas a otro proveedor. Era bastante complejo porque estábamos iniciando el aislamiento social preventivo y obligatorio, así que acá la que aportó un poco más de criterio fue la encargada del local, que dice, mirá, mi suegra tiene un taller de costura, ¿por qué no le cortamos las mangas y después las mandamos hacemos la sublimación, podemos cumplir con los contratos que ya tenemos asumidos, y no tenemos que volver a mandar la mercadería, esperar que la vuelvan a enviar a Mar del Plata, no sabemos para cuándo va a ser, va a salir más caro, etc. Bueno, en un primer momento el proveedor, se lleva adelante de esta manera, se mandan a cortar las remeras, se le cortan las mangas, y lo que hicimos en este caso fue reclamar a lo que sería el proveedor los costos que habíamos tenido que insumir a los efectos de cortar las mangas de la remera y las demoras que habíamos sufrido en la entrega de esas remeras. ¿Por qué pongo este ejemplo como mitigación del daño? Porque lo que buscamos fue precisamente eso, mitigar el daño. Buscamos poder cumplir con los contratos que estaban asumidos, pero nos salía más caro que inicialmente el precio que habíamos previsto inicialmente de costo, por toda esta movida que habíamos tenido que hacer adicional. Entonces lo que hicimos fue no directamente rechazar la recepción del pedido y mandar toda la mercadería de vuelta a Buenos Aires, sino recibirla, adecuarla, pero imponer esos costos, esa diferencia que habíamos tenido, al proveedor. En este caso lo logramos, en realidad teníamos dos problemas, era este y además que nos quería cobrar la remera manga larga, que era más cara, así que logramos que nos cobre la remera manga corta y además que soportara los costos de adecuar estas camisetas a lo que nosotros necesitábamos y al pedido que se le había hecho efectivamente. Otro ejemplo que se me ocurrió interesante es en el caso de una franquicia de vinos de garage, concretamente por incumplimiento al deber de abastecimiento. Es un caso en el que también vinculado a la emergencia, los titulares de la franquicia, los que atienden de la franquiciada, y que atienden el local, ambos dos eran sujetos de riesgo. Él por una cardiopatía grave congénita que le impedía ir a trabajar con normalidad, más allá de que por la actividad quizás podrían haberlo hecho, y ella, la mujer, cursando la semana 24 de embarazo. Ergo, ninguno de los dos podía trabajar. Cuestión que en este contexto, ellos tenían el contrato de franquicia, en virtud del cual, por el deber de abastecimiento, debían abastecerse a través de su franquiciado en forma quincenal, para lo cual ellos una semana antes de hacer el pedido directamente les iban llegando a su punto de venta. Lo que ocurrió con esta situación fueron dos problemas fundamentales. El primero era que obviamente no podían vender nada, por lo cual no necesitaban continuar abasteciéndose, más allá de lo que ya tenían en stock, y además que tenían una imposibilidad material de seguir albergando stock en su depósito por una cuestión de espacio. Esto reportaba numerosos peligros o consecuencias y riesgos, entre ellos que todo lo que serían las presentaciones de lujo estaban o podían verse dañadas por estar mal estivadas o por estar mal conservadas. El franquiciado lo que quería era seguir enviando estos pedidos con normalidad, tal como si nunca hubiera cambiado el contexto en el cual habían comenzado con su franquicia. En este caso lo que logramos también fue, en función del deber de prevención de daños, que se suspendiera temporalmente este deber de abastecimiento hasta tanto se pudiera o contratar a una persona por una normalización, aunque sea paulatina, del aislamiento que estamos viviendo, o bien se levantara y ellos pudieran atender. El otro caso que tengo para comentarles es el de un caso de sobreendeudamiento, en el cual se plantea una obra en pleno proceso de ejecución, y advertimos que la constructora está, si no está en cesación de pagos, está bastante alta. Teníamos dos obras que estaban avanzando con esta misma constructora, y aunque no había incumplimientos graves hasta el momento, había incumplimientos para los cuales el cliente estaba siendo benevolente o tolerante hasta ese momento. Planteamos la situación de que, era bastante posible que
dadas las circunstancias, nos viéramos en alguna situación falencial, de concurso, de quiebra. Entonces planteamos, sobre la base de la prevención del daño, precisamente, que se contrataron con un seguro de caución, un seguro a primera demanda, que nos garantizara que aún cuando ellos entraran en una situación de concurso o quiebra, se decretara una apertura o lo que fuera, nosotros pudiéramos continuar con la obra. Sobre todo porque se trataban de obras destinadas a la vivienda, en las cuales cada unidad funcional ya había sido asignada a una familia, y el incumplimiento de esta obra reportaba gravísimos daños porque estas personas iban a quedar sin hogar, básicamente. Bueno, en este caso también logramos, lo que logramos o negociamos más bien, fue la contratación de un seguro bastante razonable, que aunque no cubría, por supuesto, el 100% de lo que podía ocurrir en caso de incumplimiento, nos dejaba bastante conformes y nos garantizaba que en todo caso podíamos terminar con el capital que ya existía y demás, esa obra. Y el último caso que tengo para comentarles es un caso que estamos llevando con una colega de la ciudad de Santa Fe, que todavía no llegó a la vía judicial, estamos en toda la etapa previa de negociación, y se trata de una empresa distribuidora desde hace más de 25 años, en la cual la realidad es que la mayoría de los contratos de distribución que tienen, distribuyen repuestos de camiones y maquinarias agrícolas, son tácitos. Es decir, no tienen un contrato escrito de distribución con las empresas para las cuales distribuyen. La particularidad que se planteó en este caso, y con una de estas empresas, es que comenzaron a vender de forma indiscriminada en el área territorial en la cual desarrollaba la actividad de distribución nuestro cliente. Hay otros argumentos que no vienen al caso, que también abonan la defensa que estamos organizando, no la defensa, sino más bien la acción de nuestro cliente, pero en uno de los puntos tiene que ver justamente con el deber de prevención de daño. Es que no puede la empresa dejar de advertir que con su actividad está provocando un daño real y directo a la actividad de la distribuidora, con la cual hace más de 25 años que tiene un vínculo de contrato tácito y que hasta ahora en ningún momento ni había tenido inconvenientes ni se había procedido de una manera diferente tampoco. En ningún momento habían distribuido ellos o habían admitido la venta directa. De hecho, incluso advertimos que se estaba haciendo una promoción directa con los clientes de la distribuidora, con lo cual esto abona aún más la postura que estábamos conversando, que estábamos estudiando. Este caso todavía no llegó a la justicia ni nada y estamos en plena negociación, así que no sé todavía cómo va a terminar, pero sí me parece que son todos casos diferentes en los que podemos ver cómo el deber de prevención de daños es mucho más que un artículo perdido en el código, exige realmente una actividad real y concreta de las personas, no solamente de aquella que está en condiciones de generar el daño, sino cualquiera, incluso el tercero o la víctima, que tenga realmente la posibilidad de intervenir y de mitigar ese daño o evitarlo. Así que bueno, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes sobre este tema. Espero haber logrado el objetivo de la claridad y la brevedad. Así que bueno, acepto las preguntas que tengan y las aclaraciones del caso. En cualquier caso también, si no, tienen mi correo electrónico y bueno, si queda algo para otro momento me pueden escribir, con gusto lo charlamos. Acá en el instituto somos medio fanáticos de estos temas, así que siempre estamos dispuestos a conversarlo. Muchas gracias y paso la palabra a Martín. Bueno, Giselle, muchas gracias, estuvo excelente. Bueno, yo tengo dos preguntitas para continuar un ratito más. Bueno, por un lado, si vos pensás que en los casos que vamos a ver con motivo de la crisis, en función que ambas partes en un contrato probablemente estén sufriendo daños, y ese daño provenga de la pandemia en sí o las medidas de gobierno que no serían atribuibles a ninguna de las partes, por lo menos a modo de culpa. Eso por un lado. Es decir, que
el daño no sería atribuible a las partes, a eso me refiero. Y la segunda pregunta que te quería hacer es la siguiente. ¿Cómo funciona el deber de prevención de los daños en los contratos cuando tenemos, sea por cláusulas incorporadas al contrato o por la ley, trasladado los riesgos a una parte en particular? Muchas veces el código, por ejemplo, un caso típico es la mora, traslada los riesgos de lo que pueda suceder o de los daños que puedan suceder a la parte que se encuentra en mora en el cumplimiento de la obligación, por ejemplo. ¿Cómo funciona ahí el deber de prevención de los daños? Bien. Voy con la primera. Con respecto a esta situación de daños que no son provocados por ninguna de las partes, creo que es 100% aplicable el inciso B del artículo 1710, que precisamente prevé la situación de que la situación sea una cuestión que no provocaron las partes, sino que es una cuestión fortuita, sin perjuicio de lo cual, si la parte, cualquiera de las partes tiene la posibilidad de obrar disminuyendo o mitigando o evitando la generación del daño, bueno, pues tiene que hacerlo de todas maneras. Habrá que evaluar, en esto también creo un poco los principios que decía el doctor Garabuso hace un rato, en el caso concreto, ¿no? Porque esto no es un deber lineal y no hay una pauta, una conducta específica que se exija en todos los casos, sino que en cada caso concreto habrá que ponderar. Es justamente esto que hablábamos de los principios de atención, por eso me pareció importante, aunque sea quizás más técnico, entenderlo, que tiene que ver con esto. Bueno, mira, ninguno de los dos, acá en este caso somos los responsables de haber generado este daño. Bueno, ¿quién está en mejores condiciones? ¿A quién lo perjudica más? ¿Hay algo que vos podés hacer, aunque vos no lo hayas generado? Creo que estas son un poco las preguntas y un poco por este lado viene la tutela preventiva en estos casos. No sé si eso responde a la pregunta que me habías hecho y venía por ahí. Con respecto a las situaciones en las que los contratos prevean, en particular, que haya una persona que asuma el daño o no, entiendo que en la medida en que esa previsión contractual no sea abusiva, y por algún motivo, por ejemplo, que son contratos de cláusulas predispuestas o lo que fuera, entiendo que en principio si una persona asume la producción de la responsabilidad ante determinados daños, y en principio habrá que ver si podía exigirle a la otra parte esto. Yo creo que en esta situación lo primero es lo que se acordó en el contrato y solamente podrá exigirse algo diferente al otro contratante en caso de que la omisión implique un abuso del derecho que tiene reconocido legal y consensualmente a partir de este contrato. De otro modo, me parece que si no sería un poco trastocar el sistema. Pensemos que esta es una función en general de la responsabilidad y no solamente de un instituto en particular. ¿Venía por ahí la pregunta? ¿Era eso? Sí, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queda alguna pregunta. A ver, un segundito. No. Bueno, muchísimas gracias a todos. Te felicito, Giselle, estuvo buenísimo. Gracias, Horacio, también. Y bueno, nos comunicaremos y enviaremos los próximos encuentros que hagamos. Algo más va a venir en el mes que viene. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, damos por terminada el encuentro. Muchas gracias, buenas tardes.